Buenas noches con todos los asistentes del curso internacional de medicina basada en evidencia. Soy Fabricio García Gutiérrez, coordinador de casos clínicos del Comité Permanente Académico MED. Y bueno, en esta noche vamos a iniciar la fase 2 de este curso, que es ensayo clínico aleatorizado, con la primera ponencia de aleatorización a cargo del doctor Sergio Gol. Adelante, doctor. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches ya. Pues bueno, darles también la bienvenida a este nuevo segmento del curso, un genial curso que en verdad han organizado el Comité Permanente Académico y el Comité Permanente Científico de SOCIMEP. Y pues en este módulo vamos a hablar sobre todo de los métodos que se realizan en los ensayos clínicos, ¿sí? Al menos en esta primera parte vamos a hablar sobre algunas nociones básicas respecto a uno de los métodos más importantes en este tipo de estudios, que es la aleatorización. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto el día de hoy. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Sergio Digochea Lugo, soy médico cirujano egresado de la San Martín de Porres aquí en Perú, candidato a magíster por la maestría de Ciencias en Investigación Epidemiológica por la Universidad Cayetano Heredia y pues actualmente soy metodólogo en JETSI y docente del Diplomado de Investigación Clínica también en la Cayetano Heredia. Y este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver estos puntos importantes. El primero de ellos es hablar acerca de la importancia de la literización. Luego vamos a ver acerca de los requisitos para que la literización sea adecuada. También vamos a hablar sobre los tipos de literización que podemos realizar, sobre cómo la implementamos y algunos métodos para que corroboremos que este método pues, ha sido hecho de manera adecuada. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con este primer tópico, que es acerca de la importancia de este método que es la aleatorización. ¿Por qué es tan importante? Pues vamos a ver este tema con un pequeño ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos, pues, digamos, en este contexto actual, se crea por ahí un nuevo medicamento para la enfermedad de la pandémica actual, que es COVID, y este medicamento, pues, se llama Covidina, ¿no? Supongamos. Es un pequeño ejemplo nada más. Y entonces supongamos que por ahí hay personal de salud que pues empieza a mencionar que este medicamento, Covidina, disminuye la mortalidad en pacientes con COVID-19, ¿no? Y luego le preguntan, ¿cuál es el argumento que usted tiene pues para decir esto, ¿no? Que la Covidina disminuye la mortalidad. Y pues el argumento que él menciona es que hay un estudio que ha comparado contra un grupo control y se ha visto que la mortalidad en quienes han tomado el fármaco Covidina fue 5% y en quienes no tomaron fue 10%. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este argumento que nos menciona pues este personal de salud y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, él nos menciona que hay dos grupos de comparación. Un grupo en el cual los participantes han recibido este medicamento que se llama Covidina y se ha visto que la mortalidad fue 5%, y este otro grupo de participantes que no recibieron este medicamento ficticio llamado Covidina, en quienes la mortalidad fue del 10%. Entonces, nosotros viendo solamente los porcentajes de mortalidad, simplemente con estos datos, podríamos quizá decir erróneamente de que la covidina pues redujo la mortalidad en los participantes, ¿no? Como vemos, 5% versus 10. Pero, ¿qué es lo que sucede si es que nosotros ampliamos un poco más el estudio y no solamente evaluamos esto, sino algunas otras características importantes en los pacientes, como por ejemplo la edad? Supongamos que hemos hecho un mejor análisis del estudio y pues hemos encontrado que la edad promedio de los participantes que recibió este medicamento Covidina fue de 50 años, mientras que la edad promedio de los participantes que no recibieron la Covidina fue de 65 años. Como podemos ver, aquí hay diferencias en las características entre estos dos grupos. Este grupo que no ha recibido Covidina es de mayor edad. Y pues como sabemos ya también por estudios previos, una edad mayor incrementa también el riesgo de mortalidad en los pacientes con COVID. Entonces aquí la pregunta cae de madura, ¿verdad? Entonces, esto que hemos visto, ¿se deberá realmente al fármaco o será que son los otros factores, las otras características de estos participantes que fueron los responsables de los desenlaces que estamos viendo? Entonces, en este caso, cuando tenemos este escenario, nosotros decimos que estas características, en este caso la edad, es un potencial factor confusor. Es el término metodológico que vamos a darle a estas características, ¿sí? Un confusor. Pero hay que tener en cuenta, pues, que la edad no
es el único confusor que podría estar presente, ¿no? Como les digo, quizás profundizamos más en el estudio, pues, y encontramos que hay otros también potenciales confusores, como por ejemplo el sexo, ¿no? Hemos visto que el ser varón, pues, se asocia también a una mayor incidencia de COVID, por ejemplo, ¿no? La gravedad del caso también, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si es que en este caso aquellos pacientes que no recibieron covidina hubieran sido más graves, hubieran tenido una enfermedad más grave, ¿no? Obviamente las características nuevamente son distintas. Por ejemplo, otro factor como comorbilidades. ¿Qué hubiera pasado si es que en este grupo hubiera habido más personas con, por ejemplo, sobrepeso o con hipertensión arterial o diabetes mellitus que van a complicar pues la historia de la enfermedad? Otro factor podría ser, por ejemplo, también tiempo de la enfermedad, ¿no? De repente este grupo pues estuvo más expuesto, quizás no se le realizó un diagnóstico oportuno, no se le trató oportunamente y eso pudo haber sido responsable realmente de la mortalidad, ¿no? Algunos factores, como por ejemplo a la atención recibida o algunos factores genéticos, ¿no? Es decir, nosotros en los estudios vamos a tener factores confusores que vamos a poder medir, pero también algunos otros factores confusores que lamentablemente no es posible medir, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de plantear la eficacia de alguna intervención o un medicamento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ante este problema, no? Ya sabemos que pues pueden haber confusores dentro de los grupos y yo no quiero eso. Yo quiero evitar por completo el efecto de estos factores confusores. Entonces, yo quiero limpiar sobre todo ese efecto confusor para ver realmente cuál es la eficacia de mi intervención, ¿no? O de mi fármaco en todo caso. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo realizar como solución? Pues aquí viene ya este importante método a salvarnos, que es la aleatorización, ¿no? ¿Qué es aleatorizar? Pues es asignar a los participantes, ¿sí? A un grupo de participantes en un estudio, de manera aleatoria, a grupos de tratamiento y grupos de control, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de hacer esta aleatorización? Pues que nosotros vamos a generar un grupo intervención y un grupo control con características semejantes. Es decir, que los confusores que hayan podido ser medidos o no medidos, en este caso ya teóricamente están balanceados. Ese es el gran poder que tiene la aleatorización. Y es por ello que gracias a esta aleatorización, el ensayo clínico aleatorizado, pues es el tipo de estudio primario que proporciona el mayor grado de evidencia para evaluar las intervenciones, ¿no? Porque ya ahora estos dos grupos son casi idénticos y solamente los va a diferenciar pues el que uno haya recibido el fármaco y otro no. ¿Sí? Por eso es que se centran pues en la cúspide de la pirámide de evidencia, digamos, de los estudios primarios. Entonces, esa es la importancia de aleatorizar. Vamos a poder controlar los confusores que hayan sido medidos o no medidos, de tal manera que ya el efecto que estemos viendo, pues se le puede atribuir al medicamento o a la intervención que estamos evaluando. ¿Ok? Pero ahora, ¿qué requisitos tenemos que tener nosotros para que este método de aleatorización haya sido hecho de manera adecuada o funcione de manera adecuada? Pues hay dos principales requisitos para que esto pueda funcionar. El primero es que el investigador y el participante no deben poder predecir a qué grupo va a ser asignado el participante, ¿no? No deben poder predecir si es que este participante va a ir a un grupo de intervención o a un grupo control. Y el otro requisito que necesitamos es que el investigador no pueda cambiar el grupo al cual ya un participante fue designado luego de que se ha hecho la aleatorización. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que estos dos requisitos puedan cumplirse? Pues tenemos que realizar métodos de generación de una secuencia aleatoria de manera adecuada y también tenemos que ocultar esta secuencia para que ya no pueda ser predecible, no pueda ser modificable. Entonces, estos son los dos grandes puntos sobre los cuales vamos a también hablar para ver lo que es corroboración de la aleatorización. ¿Sí? Ya hablemos un poquito acerca de cada uno de ellos entonces. El primero que les mencioné es acerca de los métodos de generación de la secuencia aleatoria, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues nuevamente, como les explicaba, viene un grupo de participantes, entonces yo decido hacer el método de aleatorización para asignarlos a un grupo de intervención y control, pero aquí viene la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo yo voy a crear esta lista de, digamos, indicaciones mediante los cuales el paciente va a ir a un grupo u otro? Pues aquí vienen estos dos métodos que podríamos utilizar. Los métodos de generación de la secuencia de manera aleatoria o métodos de generación de secuencia de forma cuasi aleatoria.
¿no? Los métodos aleatorios, pues son generalmente estos números aleatorios generados por métodos electrónicos, como por ejemplo computadoras, hasta los mismos programas, como por ejemplo Stata, permiten hacer una tabla de números aleatorios para poder trabajar con ellas. Y en otros casos también ya se cuenta publicado en Internet tablas de números aleatorios que se pueden utilizar para hacer esta secuencia. Y con respecto a estos otros métodos cuasi aleatorios, pues aquí tenemos algunos como por ejemplo el método de la alternancia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que supongamos nuevamente que estamos haciendo pues un ensayo clínico y en nuestro centro de salud viene un participante, ¿no? Entonces viene el primer participante, cumple los requisitos para estar en mi estudio y yo digo, ok, este primer señor que ha venido va a ir a mi grupo de intervención. Luego pasan unas horas, llega otro participante que también cumple los criterios de inclusión y exclusión para mi estudio, y le digo, ok, como el primero ya fue a mi grupo de intervención, ahora este segundo participante va a ir a mi grupo de control. Luego viene un tercer participante y hago el mismo procedimiento, ¿no? Ok, como ya fue intervención, control, ahora nuevamente toca intervención. Entonces, ese es el método de alternancia. Hay otro método que es el de día de visita, por ejemplo, ¿no? En algunos casos suele elegirse, por ejemplo, aquellos participantes que lleguen en los días pares del mes, van a ir, por ejemplo, al grupo de intervención, y aquellos participantes que lleguen en los días impares del mes van a ir al grupo control, ¿no? Es otro método con el cual se aleatorizan a estos participantes, ¿no? Pero es un método cuasi aleatorio. Y otro método que también, digamos, se ha escrito en la literatura, pues el de tirar una moneda, por ejemplo, ¿no? Tiro una moneda para cuando venga un participante y si cae cara, por ejemplo, va a ir al grupo de intervención. Si cae sello, va a ir a mi grupo control, ¿no? Pero ¿cuál es el gran problema con estos métodos cuasi aleatorios? Que como dijimos, pues son bastante predecibles realmente. Y recordemos pues que entre los requisitos para que la letrización funcione, nosotros queremos que no se pueda predecir el método o no se pueda predecir a qué grupo va a ir cada participante, ¿no? Pero con estos métodos cuasi aleatorios, pues eso se cae y lamentablemente son altamente predecibles. Esas son las dos diferencias respecto a estos dos métodos, los aleatorios y los métodos cuasi aleatorios. Estos métodos aleatorios pues son más robustos, son más confiables para evitar esta predicción de a qué grupo va a ir qué participante. Muy bien, y ahora que hemos visto ya acerca de los requisitos para hacer esta aleatorización adecuada, vamos a hablar un poco sobre los tipos de aleatorización que podemos realizar, ¿no? Entonces, recordemos aquí pues que supongamos nuevamente que estamos haciendo nuestro estudio clínico y hemos elegido utilizar un método aleatorio para generar estos números, ¿no? Una secuencia de números aleatorios generados, por ejemplo, por el programa STAT, ¿ok? Entonces, eso es con lo que vamos a trabajar. Una vez que hemos hecho eso, ahora tenemos que elegir el tipo de aleatorización que vamos a utilizar. Y aquí hay pues tres, digamos, de las más frecuentemente utilizadas. La aleatorización simple, la aleatorización en bloque y la aleatorización estratificada. Vamos a ver cada uno de ellos también rápidamente. El primero de ellos es pues la aleatorización simple, ¿no? ¿Qué quiere decir esta aleatorización simple? Pues partimos de la base de que todos los participantes que lleguen al estudio van a tener la misma probabilidad de poder ser designados al grupo de intervención o al grupo control. Y esta aleatorización simple lo que hace es va a aleatorizar a los participantes de uno en uno, ¿no? ¿Cómo hacemos una analogía? Pues imaginemos estas máquinas de peluches o de caramelos o de premios que solemos encontrar en algunas ferias y, por ejemplo, vemos que hay un brazo robótico, ¿no? En este caso, pues el brazo robótico va a representar, digamos, esta elección de que el participante pueda ir a un grupo de intervención o control, ¿no? Pero como pueden ver, pues todos los, digamos, integrantes de esta máquina tienen la misma probabilidad de haber sido elegidos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la alteración simple. Elige de uno en uno para designarlo al grupo de intervención o al grupo control. ¿Cuáles son algunas ventajas de este método? Pues que es un método relativamente sencillo de implementar y también es poco costoso, ¿no? ¿Y cómo es que se realiza? Pues aquí tenemos unos pequeños pasos para poder, digamos, ejemplificar cómo hacemos este método de alterización simple, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se utilizan dígitos del 0 al 9. Y primero se preespecifica qué dígitos van a representar a qué grupo, ¿no? Por ejemplo, nosotros como investigadores vamos a decir pues que del 0 al 4, del dígito 0 al 4, va a representar al grupo tratamiento, ¿no? El grupo de intervención. Y si salen los números del 5 a 9, va a representar al grupo control.
¿Ok? Entonces ya hemos preespecificado esto y una vez que hemos hecho eso, generamos ya una lista de números aleatorios que van a aparecer en una secuencia al azar. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Podemos ver en esta imagen que aquí nosotros tenemos en este estudio, pues 24 participantes. Como podemos ver, aquí encontramos los IDs o los códigos de cada participante, del 1 hasta el 24. Y luego lo que hace el programa es genera una lista de números aleatorios, ¿no? Una lista de números al azar del 0 al 9. Entonces aquí, por ejemplo, el primer número que sale es el 8, luego 8, 4, 8, 3, 0, etcétera, ¿no? Así hasta completar los 24 participantes. Entonces, luego de que ha salido ya esta secuencia de números, nosotros sabemos a qué grupo va a corresponder, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que salió el número 8, pues yo veo mi lista preespecificada y digo, ok, está entre 5 y 9, le corresponde el grupo control, ¿no? Entonces, este participante va a mi grupo control. Ahora, este segundo participante también le tocó el 8 por azar, entonces también le corresponde el grupo control, ¿no? A este tercer participante, por ejemplo, a este participante le salió el número 4. Entonces, el número 4 correspondía al grupo tratamiento. Entonces, ok, ahora este participante va al grupo tratamiento, ¿no? Y así consecutivamente hasta que completemos los 24 participantes. Pero ¿cuál es una desventaja de este método de aleatorización simple? Pues que en algunos casos el número de participantes puede estar desbalanceado. Como han visto, a pesar de que hemos hecho una generación de secuencia aleatoria, pues por el mismo azar, a veces puede tocar que nos toque en el grupo control 15 participantes y en el grupo de tratamiento 9 participantes, ¿no? Entonces aquí hay un desbalance entre la cantidad de participantes en esos dos grupos y pues es algo que no nos favorece a nosotros en el estudio y tenemos que manejarlo. Entonces, ¿qué alternativa tenemos nosotros para poder, digamos, sobrepasarnos de ese problema o poder solucionarlo? Pues tenemos otro método de aleatorización, que es el que vamos a ver a continuación, que se llama aleatorización en bloque. ¿Qué es la aleatorización en bloque? Pues lo que hace este método es que va a aleatorizar, va a asignar a los participantes al grupo intervención o control, pero en bloque de participantes, ¿no? Ahora todos juntos. No es como el anterior que iba uno por uno, sino que en este caso los vamos a tomar según bloques. Entonces hay que tener en cuenta que para este método lo que se hace es que se preespecifica un tamaño del bloque, ¿no? Del grupo de amigos o de participantes que va a ir a ser aleatorizado. En este caso, pues puede utilizarse, por ejemplo, bloques de tamaño 4, es decir, cada 4 personas, o 6 personas, por ejemplo, ¿no? 6 participantes. Y aquí, ¿cuál es la ventaja con este método? Pues que en este caso el número de participantes en los grupos sí va a estar balanceado. ¿Y de qué manera? Pues vamos a verlo nuevamente en este ejemplo de aquí abajo. Aquí nosotros tenemos nuevamente nuestros 24 sujetos que estábamos viendo en este estudio, ¿ok? Y estamos pues viendo que hemos formado bloques de 4, ¿no? Como podemos ver, aquí hay un primer bloque, aquí hay un segundo bloque, aquí hay un tercer bloque, un cuarto bloque y así, ¿no? Tenemos varios bloques para poder aleatorizar. Y aquí también tenemos la generación de los números aleatorios para este bloque, ¿no? ¿Se acuerdan que antes el 3 pues representaba al grupo intervención o control? En este caso lo que representa es a la forma del bloque que tiene, ¿no? En este caso el orden es control, tratamiento, tratamiento, control. En este caso el 6 representa otra forma del bloque que vendría a ser tratamiento, control, control, tratamiento y así consecutivamente, ¿no? Entonces, en este caso, como pueden ver, ¿cuál es la ventaja? Pues que, por ejemplo, tenemos estos 4 participantes que llegan a nuestro centro. Entonces, yo sé que estos van a ser aleatorizados en bloque y lo que se hace es se designa, ¿no? Ok, como tengo 4, va a ir 2 al grupo control y 2 al grupo tratamiento. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Pues estoy equiparando la cantidad de participantes en cada grupo y haciéndolo de manera aleatoria. Como pueden ver, eso sucede en todos los bloques, ¿no? Estamos tomando pues 2 que van al grupo control y 2 que van al grupo intervención. Otra vez acá, 2 que van al grupo control y 2 que van al grupo intervención, solamente que en un orden diferente, ¿no? Un orden aleatorio. Entonces, como pueden ver, pues al final, nosotros tenemos ahora en nuestro grupo control y en nuestro grupo tratamiento 12 participantes en cada uno de estos brazos, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de aleatorizar en bloque. Sin embargo, esto también tiene un problema y todavía puede ser predecible. Aún es predecible la forma en cómo se designan los participantes, ¿no? ¿Por qué razón? Por ejemplo, supongamos que nosotros somos los investigadores, ¿ok? Viene un primer participante y le digo, ok, señor, usted va al grupo control.
Viene un segundo participante para este bloque y le digo, ok, usted va al grupo de tratamiento. Viene un tercer participante y le digo, ok, usted viene al grupo de tratamiento. Entonces, ¿qué va a pasar con el cuarto? Yo ya sé que si es que hubo uno al grupo control, uno al tratamiento y otro al tratamiento, me falta uno para completar los controles, ¿no? Necesito dos controles y dos tratamientos. Entonces, en este caso, yo ya puedo predecir qué va a pasar con este cuarto participante. Y predecir esto, pues, nos puede llevar también a errores, porque ya por la misma intención de que, por ejemplo, este participante, supongamos, tiene mejores probabilidades de repente de responder a un medicamento en cuestión, yo voy a intentar, como sea, de que este paciente, en vez de ir al grupo control, vaya al grupo de tratamiento, ¿no? Quizás indirectamente, no adrede, pero puede haber ese potencial de riesgo de que eso suceda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos este problema? Pues lo que hacemos ahora es cambiar el tamaño de los bloques de manera aleatoria. Y esta es una variante de este tipo de aleatorización que se llama aleatorización en bloque, pero con tamaño aleatorio, ¿no? Como les digo, pues antes nosotros habíamos preespecificado, por ejemplo, que nuestros bloques iban a ser de 4 participantes. Pero con este método yo puedo preespecificar que pueda saltar de 4 a 6 de manera aleatoria, de tal manera que ya me sea mucho más difícil poder predecir qué grupo realmente le va a tocar al siguiente participante. Como podemos ver acá, pues esto se ejemplifica en esta figura, nuevamente nuestros 24 participantes, y como pueden ver, ahora este bloque es de 6 participantes, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo que el primero va al control, el segundo al control, el tercero al control, y los 3 últimos al tratamiento. En este siguiente bloque ya no lo puedo predecir tan bien porque nuevamente ya la cantidad de bloques o de participantes por bloque ha cambiado, ¿no? En este caso ya son 4. Luego vuelven a ser 6, luego 4, luego otra vez 4, por ejemplo. ¿Ven? Ya no es tan predecible. Igual sigue manteniendo la misma ventaja que tenía la alterización en bloque, que era que nosotros contemos con la misma cantidad de participantes en cada uno de los brazos, ¿no? Como están viendo, pues en el grupo control seguimos teniendo a nuestros 12 participantes y en el grupo de tratamiento o intervención seguimos manteniendo también a nuestros 12 participantes. Aunque esto parezca muy bueno y la salvación, todavía tenemos ciertas dificultades con este tipo de aleatorización. ¿Y por qué razón? Pues porque todavía pueden haber unos desbalances, pero ahora respecto a las covariables importantes, como por ejemplo la covariable de severidad de la enfermedad, ¿no? Si es que, por ejemplo, nosotros en nuestro estudio tenemos una covariable que creamos que puede hacer la diferencia respecto a los efectos que tenga mi intervención en mi desenlace, pues hay que tener cuidado y ver de qué forma podemos controlar que ambos grupos pues tengan esta misma característica de severidad de la enfermedad. ¿Y cómo hacemos eso? Pues con este siguiente método de aleatorización que se llama aleatorización estratificada. ¿Qué quiere decir este método? Pues este método permite balancear características que van a tener un impacto importante en el desenlace. ¿Y cuál es el procedimiento? Pues se hace lo siguiente, ¿no? Tenemos nuevamente nuestro grupo de participantes que va a estar en el estudio, se los separa según la característica de interés y eso se le denomina estratos, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos el ejemplo de, por ejemplo, la severidad. Supongamos que la severidad es un factor importante para nosotros y que queremos estratificarla. Entonces, según aquellos pacientes que tengan severidad, digamos, moderada y severa, vamos a crear estos estratos, ¿no? Como pueden ver ahora en la figura, se forman dos estratos. Aquellos con participantes de, digamos, severidad moderada y aquellos con una severidad severa de la enfermedad, ¿no? Ya tengo estos dos estratos o grupos. Luego de ello, lo que voy a hacer es realizar ahora una alterización, pero en cada estrato, ¿no? Es como si ahora y me imaginara que solamente existe este grupo y aquí realizo un segundo método de alterización. Y lo mismo hago con este otro grupo de acá, ¿no? Y por lo general, pues el método elegido para hacer esta segunda aleatorización es la aleatorización en bloque. Como pueden ver, son métodos bastante usados de manera conjunta. En este caso, para este primer estrato, tenemos aquí pues estos 4 bloques, ¿no? Perdón, estos 3 bloques y en este bloque tenemos el tamaño de 4 participantes, ¿no? Como podemos ver aquí. Y aquí también de igual manera, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer esta combinación ahora de los métodos de aleatorizar? Pues va a generar lo siguiente, ¿no? Yo voy a poder tener ahora el control de esta característica importante para mi estudio y voy a tener igual la misma cantidad de participantes en cada brazo.
¿Cómo se ha designado esto? Pues veamos aquí los resultados. Como tenemos nuevamente, nuestro grupo control cuenta con 12 participantes, pero de los cuales ahora 6 son moderados y 6 son severos, ¿no? Como estamos viendo, ya hay, digamos, eh, hemos quitado este desbalance posible que podríamos tener según esta característica. Lo mismo para el grupo de tratamiento. Tenemos 12 participantes, de los cuales 6 son moderados y 6 son severos, ¿no? Como podemos ver, pues las características siguen siendo similares en ambos grupos y hemos tenido esta ventaja de que hemos controlado este efecto de esa variable importante para nosotros en nuestro estudio. Sin embargo, esto todavía tiene algunos problemas. ¿Cuáles son? Es el siguiente sobre todo, ¿no? Que muchos estratos todavía pueden crear desbalances, ¿no? ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, supongamos que estamos estratificando nosotros no solamente por severidad, sino también por edad y por género. En este caso, pues van a haber 6 estratos, ¿no? En este caso, por ejemplo, pacientes con severidad severa, moderada, de edad, por ejemplo, mayores a 65, menores a 65, y de género, por ejemplo, varones y mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando hemos estratificado tantas veces? Pues también tenemos una pequeña cantidad de participantes ahora en cada estrato. Y supongamos pues que nosotros en nuestro estudio tenemos pocos participantes que tengan una enfermedad severa. Entonces puede ser que ya no lleguen a la cantidad necesaria para completar mi bloque y en ese caso ya se produce un desbalance con respecto a esta característica. Entonces, ¿cuál es el gran problema con esta estratificación, digamos, esta aleatorización estratificada? Que si es que la utilizamos, pues solamente podemos escoger de uno o dos estratos para poder hacer este control, ¿no? Muchos estratos también pueden producirnos un desbalance. Por ejemplo, veamos este ensayo clínico de aquí, que es un ensayo clínico que ha evaluado el uso de la oxitocina endovenosa versus la intramuscular para prevenir hemorragia postparto, pues en un grupo de mujeres, ¿no? Es un ensayo clínico alderizado. Y veamos, por ejemplo, que los autores en los métodos nos mencionan lo siguiente. Nos dicen, por ejemplo, desde aquí, ¿no? La alderización, pues, fue estratificada según esta característica que se llama paridad, ¿no? Según nulíparas o multíparas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para los autores esta característica era bastante importante y querían, digamos, tratar de controlar ese efecto en el estudio que estaban ellos desarrollando. Entonces, ¿qué hicieron? Dividieron primero a las participantes según si eran nulíparas o multíparas, ¿no? Entonces crearon dos grupos. Lo vamos a poner aquí con la pluma. Tenemos nuestras participantes, entonces de ellas se generan dos grupos, aquellas que son nulíparas y aquellas que son multíparas, ¿no? Tenemos ya esos dos grupos, dos estratos. Y luego que nos mencionan, nos dicen que luego de ello, ellos han utilizado una randomización o aleatorización en bloque usando bloques permutados, ¿no? Es decir, bloques aleatorios. Entonces, ¿qué hicieron luego de esto? Hicieron una aleatorización en bloque, pero estos bloques, ¿se acuerdan? Ya no tenían solamente un tamaño 4, sino que también podrían haber tenido, por ejemplo, un tamaño de 6, ¿no? Y esto había sido pues de manera aleatoria. Algunos iban a ser bloques de 4, luego otros de 4, luego 6, luego de repente 4, 4 y así. Y eso es lo que hicieron para ambos estratos, tanto para este como para este otro estrato de las multíparas. ¿Sí? Entonces, para que vean un ejemplo de cómo se menciona ese tipo de estratificación en los artículos, ¿no? Muy bien, borramos esto de acá. Excelente. Y ahora pues también hay una pregunta bastante importante. Ya hemos visto estos tres métodos de alterización y sabemos cuáles son sus ventajas y sus desventajas, pero también tenemos que preguntarnos cuándo utilizar cada uno de estos métodos. Entonces, aquí hay un tema bastante importante. Por ejemplo, para estudios que tengan tamaño de muestra grandes, en verdad cualquier método podría ser útil. Inclusive el método más utilizado es el de alterización simple, porque como les mencionaba, es un método relativamente sencillo, poco costoso y altamente implementable, ¿no? Pero ¿cuándo viene el problema? El problema viene sobre todo para estudios que tienen un tamaño de muestra pequeño, ¿no? ¿Cuánto es pequeño? Pues también hay una gran discusión ahí. Es bastante variable la forma en cómo nosotros denominamos que el estudio es pequeño. En este caso, algunos autores sugieren que un estudio pequeño es aquel que tiene menos de 100 participantes, otros mencionan que es menor de 50 participantes. En este caso vamos a tomar, pues, nuevamente, como les menciono, la cantidad de 100 participantes para decir que este tamaño de muestra es pequeño. Pero nuevamente recordarles, pues, que esto es simplemente una aproximación, es una
digamos, propuesta de un grupo de investigadores, pero no es algo tajante para poder decir que a partir de ese número es pequeño o grande. ¿Ok? Entonces, nuevamente, como les mencionaba, pues el problema viene con estos estudios que tienen un tamaño de muestra pequeño y en esos estudios, ¿qué hacemos, no? Tenemos este siguiente esquema para poder dar una solución a cómo podríamos elegir el método adecuado para ese tipo de estudios, tomando en cuenta sus ventajas y desventajas, ¿no? Este es un gráfico que ha sido tomado del libro Critical Thinking in Clinical Research, bastante recomendable para quienes lo puedan leer, y nos menciona lo siguiente, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que partimos preguntándonos lo siguiente. Si es que el tamaño de la muestra de este estudio es pequeño, en este caso están proponiendo pues menor a 100 participantes. Si no es pequeño, entonces nosotros podríamos utilizar un método de aleatorización simple, como ya lo vimos, ¿no? Un uno a uno. Si es que en este caso la muestra sí es pequeña, ya pasamos a esta siguiente pregunta. Y nos preguntamos si es que podrían haber variables que sean importantes para controlar o que puedan afectar la eficacia de la intervención. Si en este caso no hay esas covariables que sean importantes para controlar, entonces nosotros podemos utilizar una randomización o aleatorización en bloque. Y con esto nuevamente recordemos pues que vamos a tener igual número de participantes en el grupo de intervención y en el grupo control, ¿no? Pero si es que en caso sí consideramos que hay variables importantes, como por ejemplo lo vimos en el ejemplo anterior de la paridad, por ejemplo, en este caso si es que nosotros sí tenemos en cuenta que hay estas variables importantes, ya nosotros utilizamos este método de aleatorización estratificada, ¿no? Y recordemos que este método de estratificación, pues también puede añadir esta randomización en bloque para cada uno de los estratos luego de haber hecho la aleatorización. ¿Ok? Entonces es un pequeño esquema que ustedes pueden utilizar para poder saber cuándo utilizar qué tipo de aleatorización. Bien, y ahora que hemos hablado sobre estos tipos de aleatorización, vamos a hablar también de cómo la implementamos ya en los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, para eso tenemos que recordar los objetivos que habíamos puesto para decir que la aleatorización podría funcionar, ¿no? Eran dos, básicamente, era primero que la aleatorización pues no se pueda predecir y que no se pueda cambiar, ¿no? ¿Y de qué manera nosotros hacemos esto? Nuevamente que no se pueda predecir, generando números aleatorios, utilizando el tipo de aleatorización adecuada, y que no se pueda cambiar también, por ejemplo, utilizando sobrecerrados, o en este caso vamos a ver que uno de los métodos más utilizados por los ensayos clínicos es la centralización de esta aleatorización. ¿Qué quiere decir esto? Pues imaginemos que estamos nosotros en un hospital haciendo un ensayo clínico y nosotros pues ya hemos predefinido en nuestro protocolo qué tipo de aleatorización vamos a hacer y mediante qué método, ¿no? Entonces ya hemos puesto en nuestro protocolo, vamos a utilizar una lista de números aleatorios y vamos a utilizar, por ejemplo, en este caso, si tuviéramos 500 participantes, por ejemplo, el método de aleatorización simple, ¿ok? Entonces, eso lo que se hace en algunos casos es tercerizarlo a un centro, digamos, independiente de los investigadores o el grupo de investigación que se encarga pues de generar esa lista de números aleatorios y de poder hacer estas asignaciones a los participantes. De tal manera que cada participante que llega al hospital pues va a ser entrevistado por un personal de salud y este personal de salud lo que va a hacer es, una vez que corrobore que el participante cumple los criterios de inclusión y exclusión, va a llamar a esta central y les va a decir lo siguiente, ¿no? Simplemente va a preguntar qué código de grupo va, por ejemplo. Entonces, estos señores lo que le dicen es simplemente el código de grupo al que va, ¿no? En caso sea un estudio cegado. Entonces, simplemente ya ahí ese mecanismo, digamos, ya queda totalmente protegido, ¿no? Esta persona, pues, que ha hecho la entrevista, no va a poder saber, digamos, qué método están utilizando, ni cuál es el orden en la lista, ni va a poder verla, y ya está, pues, totalmente, digámoslo así, protegido de poder tener alguna incurrencia en cambiar la aleatorización de este participante. Entonces, este método de centralización de centro de llamada es uno de los más usados pues, cuando se realizan los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Okay? Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poco acerca también de los métodos para corroborar una adecuada aleatorización, ¿no? Entonces, recordemos básicamente todo lo que hemos conversado. Lo importante de la aleatorización es tener estos dos grupos que sean comparables y que solamente se diferencien de la intervención, ¿no? Con esto ya voy a controlar yo ya mis confusores que hayan sido medidos o no medidos. Es por eso que es tan importante este método. Pero ¿cómo yo lo corroboro para saber si es que realmente ha sido adecuado?
Pues aquí tenemos algunas herramientas para poder evaluar ese proceso. Tenemos estas herramientas que vamos a poder utilizarlas en dos grandes etapas de los estudios. En la primera de ellas es evaluando en los métodos del ensayo clínico y en la segunda de ellas es evaluando en los resultados del ensayo clínico. Evaluando los métodos, para ello nosotros tenemos una herramienta que se llama herramienta de riesgo de sesgo de Cochrane o ROB de Cochrane o también llamado semáforo de Cochrane, ¿no? Ahorita vamos a ver acerca de esto, vamos a hablar a profundidad, pero también quería mencionarles que, por ejemplo, para evaluación de los resultados del ensayo clínico, lo que podemos hacer es la lectura de las tablas de características basales, ¿no? Entonces vamos a ver estos dos métodos también a continuación. El primero de ellos, como le mencionaba, es utilizar esta herramienta de evaluación de riesgos de sesgos de Cochrane, ¿no? Es una herramienta que cuenta pues con 7 dominios de evaluación, como ustedes pueden ver aquí. Son 7 dominios de evaluación, ¿sí? Y el resultado para cada dominio puede ser pues un riesgo de sesgo alto, un riesgo de sesgo poco claro o un riesgo de sesgo bajo. Lo que nosotros queremos o esperamos es que en todos los dominios pues el riesgo de sesgo sea bajo para considerar que los resultados del ensayo clínico tengan una validez interna, digamos, importante, ¿no? Sin embargo, esta herramienta pues tiene varios dominios de evaluación, entre los cuales tiene 2 dominios para evaluar los métodos de aleatorización y tiene otros dominios para evaluar otros aspectos como el cegamiento dentro de los ensayos clínicos, que también es algo bastante importante, y algunos datos como, por ejemplo, resultados incompletos o pérdida de participantes o algunos sesgos de reporte, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a centrarnos en estos 2 primeros dominios que tiene esta herramienta para poder hacer esta evaluación de riesgo de sesgo. ¿Ok? Entonces, estos 2 dominios son los siguientes. El primero es la generación de la secuencia aleatoria y el segundo es el ocultamiento de la asignación. ¿De qué manera nosotros podemos clasificar si es que estos dominios tienen un alto riesgo de sesgo o un bajo riesgo de sesgo o un riesgo de sesgo poco claro? Pues aquí les traigo esta pequeña herramienta que les puede ayudar también a ustedes para poder hacer esta evaluación. En ella, como pueden ver, aquí tenemos el dominio que estamos evaluando, que es la generación de la secuencia aleatoria, y tenemos algunos criterios de apoyo para que ustedes puedan saber cómo calificarla. En este caso, por ejemplo, nosotros diremos que hay un bajo riesgo de sesgo para este dominio cuando hayamos utilizado esta secuencia de números aleatorios, por ejemplo, mediante o hechos mediante una computadora o un software, etcétera, ¿no? O una tabla de números aleatorios, ¿no? Son métodos, digamos, que van a ser muy poco predecibles y que por lo tanto nos dan un riesgo de sesgo bajo para este dominio. Pero por otra parte, nosotros tenemos este otro dominio, esta otra clasificación que vendría a ser pues tener un alto riesgo de sesgo. Cuando nosotros tenemos un alto riesgo de sesgo para este dominio, cuando por ejemplo se han usado métodos cuasi aleatorios, como por ejemplo el identificador o número de registro, la alternancia, el día de la visita, ¿no? Como les mencionaba pues en los ejemplos anteriores, o métodos no aleatorios, ¿no? Entonces, en estos casos, pues este dominio va a tener un alto riesgo de sesgo. Y ahora con respecto a este otro dominio de ocultamiento de la secuencia de asignación, recuerden que también era un requisito para que funcione bien, ¿no? Que los participantes pues no puedan predecir, no sepan a qué, digamos, grupo va a pertenecer cada uno de los participantes y que el personal de salud no pueda cambiar esta asignación ya determinada. En ese caso también vamos a tener un bajo riesgo de sesgo cuando la asignación sea centralizada, ¿no? Como les mencionaba, pues el teléfono o un servicio web, un centro externo que ya nos ayude con este proceso y nos diga simplemente a qué código de grupo va el participante o el uso de sobres opacos también, ¿no? ¿Y cuándo va a ser pues un alto riesgo de sesgo? Cuando esta secuencia no sea aleatoria, sea predecible, esté quizás no tan bien resguardada entre los documentos, pueda ser fácilmente accesible. En esos casos va a haber un alto riesgo de sesgo para este dominio. ¿Okay? Por ejemplo, veamos este ejemplo de aquí, en el cual tenemos este ensayo clínico, en el cual se compara la eficacia de este medicamento, que es la dexametasona, versus la prednisona para niños con asma, ¿no? Y vamos a evaluar, pues, un poco los métodos que han usado los autores en este artículo. Como podemos ver, empezamos aquí leyendo lo siguiente, ¿no? Que los autores aquí nos mencionan que la aleatorización se ha hecho de la siguiente manera. Los pacientes han sido aleatorizados al grupo de prednisona si es que llegaban a acudir en un día par y fueron asignados al grupo de dexametasona si es que llegaban en un día impar. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Nuevamente es un método de generación
no aleatorio, ¿verdad? Es el método pues de visita, simplemente el día de visita, y también es un método que está pues a la vista de todos o es altamente predecible, no es un método protegido o no es un método que está ocultado. Entonces, en este caso, ¿qué pudo haber pasado? Que tanto el personal de salud como los participantes pudieron haber predecido a qué grupo iban a ir y por lo tanto, pues haber hecho de repente entre ellos algún cambio. Obviamente, cuando se está desarrollando un estudio y, por ejemplo, los participantes saben de que hay una intervención que podría ser beneficiosa para ellos y que podría curarlos, la intención básica es de recibir esa intervención. Entonces, en este caso, si es que no hay un adecuado control de poder ocultar esa secuencia de aleatorización y de no hacerla predecible, pues tendríamos estos problemas. ¿Y eso qué generaría al final? Pues generaría lo que no queremos, el tener grupos desbalanceados en características, ¿no? Porque supongamos, pues, un niño con un asma severo que esté siendo evaluado para un nuevo medicamento, los padres van a querer, pues, que el niño reciba el medicamento, digamos, lo más pronto posible, ¿no? También dado que tiene, pues, un asma severo. En este caso, nuevamente crea este desbalance entre los grupos y los resultados pierden la validez interna. Entonces, en este caso, para hacer el match con lo que estábamos conversando, tendríamos que evaluar pues estos dos dominios dentro de la herramienta de sesgo de Cochrane y en este caso veríamos que la generación de la secuencia aleatoria tendría pues un riesgo de sesgo alto, ¿no? Porque como vemos, se está utilizando un método cuasi aleatorio para poder designar a los participantes a cada uno de los grupos. Y con respecto al ocultamiento de la asignación, también tendría pues un riesgo de sesgo alto, ya que estamos viendo que en este caso no se están tomando las precauciones para proteger esta lista de, digamos, generación, esta lista de pacientes aleatorizados, ¿no? Entonces, en este caso, para ambos dominios, tendríamos pues un riesgo de sesgo alto, lo que nos quiere decir es que los métodos pues no han sido adecuados respecto a la aleatorización. Y otra manera de poder evaluar que esta literización haya sido adecuada es evaluando los resultados del ensayo clínico, ¿no? Por ejemplo, este no es un ensayo clínico, es un estudio retrospectivo, pero lo que nos va a servir es para poder ejemplificar estas características. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos pacientes, pues, que tienen, por ejemplo, en este caso, COVID-19 y ha recibido tratamientos diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, ha recibido este caso hidroxicloroquina y este grupo control no ha recibido hidroxicloroquina. Pero ¿qué podemos ver nosotros aquí? Con respecto a las características, recordemos, nosotros creemos que sean pues comparables, ¿no? Que sean muy similares, casi idénticos. Pero en este caso vemos que aquellos participantes que tienen más de 74 años, pues se encuentran con mayor frecuencia en el grupo que no ha recibido este tratamiento, ¿no? Y en menor frecuencia en este grupo que sí recibió el tratamiento. ¿Qué puede estar haciendo eso? Pues nuevamente, en este caso, si se hubiera encontrado un efecto beneficioso para hidroxicloroquina con este resultado, con este estudio, pues podría haber sido por los desbalances realmente en las características de los participantes, ¿no? Hubo más pacientes, digamos, ancianos en este grupo de control, ¿sí? Por lo tanto, eso podría inflar, pues, el resultado y el estimado de la eficacia real de este tratamiento. También con respecto a estas otras características, ¿no? Como estamos viendo, por ejemplo, aquí, pues con respecto a las comorbilidades, tenemos que había mayor número de pacientes con comorbilidades en este grupo control y no tantos en este grupo de intervención. Entonces, nuevamente aquí nos podemos fijar que hay un desbalance entre las características de los participantes y por ello, pues, habría que tener cuidado al interpretar los resultados, ¿no? Y ahora veamos sí, un ensayo clínico, que es pues el que estábamos analizando sobre la oxitocina endovenosa versus intramuscular. Y vemos aquí la tabla de características de los participantes, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos comparar pues que las características en verdad son similares entre ambos grupos, entre el grupo de intervención y entre el grupo de control, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos características que son similares, podríamos intuir de que la alineación ha sido adecuada y pues ha funcionado bien, ¿no? También luego de haber evaluado ya los métodos que han utilizado. Muy bien, entonces ahora para resaltar algunos puntos claves, pues hay que tener en cuenta lo siguiente, que la aleatorización hace que los grupos sean comparables respecto a sus características y solo se van a diferenciar estos grupos según si recibieron o no la intervención. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos acerca un poco más al concepto de causalidad, de que el resultado esperado o el resultado que se ha observado es producto de la intervención, ¿sí?
Otra cosa que también hay que tener en cuenta es pues que hay que utilizar un método de generación de secuencia aleatoria adecuada, ¿no? Por ejemplo, el más utilizado y el más importante es esta generación de números aleatorios. Y también hay que tener en cuenta pues que los métodos para aleatorizar tienen ventajas y desventajas, ¿no? Como vimos estos tres grandes métodos, la aleatorización simple, la aleatorización estratificada y en bloque, todos estos tres tienen sus ventajas y desventajas, hay que saber cuándo utilizarlos y sobre todo tener bastante cuidado con estos estudios que tienen un tamaño de muestra pequeño. Otro concepto también es que es un reto pues elegir el método más adecuado para estos estudios con un n pequeño y no se olviden de corroborar que esta alterización haya sido bien hecha en los métodos, que ya saben que pueden utilizar la herramienta de sesgo de Cochrane y corroborar pues en los resultados que las características entre estos dos grupos sean bastante similares.